Bueno, como les decía, hoy vamos a ver este estudio que se llama Escoge a quién sirves. Y para empezar vamos a leer los versículos que les comenté, Josué 24 del 14 al 15, pues para que podamos saber exactamente de qué vamos a hablar. Por favor, esta vez le voy a pedir a David que me apoye. Josué 24, 14 al 15. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Perfecto. Qué precioso termina este versículo 15, donde Josué simplemente aclara que aunque él es un fiel servidor a Dios, no puede obligar a nadie, pero les expone la verdad, y él concluye diciendo, pero yo y mi casa sí vamos a servir a Dios, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, la realidad es que vamos a estudiar sobre la oportunidad, escucha bien, la oportunidad que Dios nos da de servirle o no. La elección de servirle y seguirle, o sea, a Dios, es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar desde lo profundo de su ser, la cual se debe ratificar una y otra vez con el propósito de permanecer fieles y sujetos a Dios. En la mayoría de las ocasiones pensamos que estamos sirviendo a Dios por el simple hecho de que somos creyentes. Pero el libro de Josué nos deja una clara enseñanza, que delante de Dios no hay nada oculto y que Él sí sabe cuando solo estamos fingiendo nuestra entrega. Mira, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel había conquistado una gran parte de la tierra prometida, Josué les dio un último mensaje. O sea, antes de su muerte, Él les da este mensaje que estamos compartiendo y que vamos a escuchar, ¿no? Y en él exhorta a verdaderamente tomar la decisión de servir a Dios o a otros dioses. A veces uno piensa, ¿cómo Josué les dice esto a este pueblo si previo a esto pues ya habían conquistado la tierra prometida, ¿no? Pues ya habían luchado en pos de Dios y pues en teoría pues Dios los estaba respaldando, ¿no? O sea, ¿por qué Josué les dice estas palabras? Yo pensaba en esto y decía, bueno, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas cristianas, pero en realidad nuestro corazón está muy lejos de Dios? Tú a veces puedes decir, pues bueno, yo vengo a mi estudio de predicación, voy a mis estudios de discipulado, no sé, ¿no? Incluso puedes estar predicando. Y muchas veces tu corazón pues no está donde debe estar, sino lo haces como una mera norma, una ley, un compromiso con los demás, y no verdaderamente entendiendo que el objetivo es servir a Dios. Mira, es de llamar la atención esto que estamos compartiendo para que pues cada uno de nosotros con este estudio le permita a Dios escudriñar su corazón y verdaderamente que salga a relucir quién eres o a qué estás sirviendo o a quién estás sirviendo. Mira, este sermón que Josué les dio al pueblo de Israel vino prácticamente al final de los días de Josué, ¿no?
Ya después de este sermón, pues ya no sabemos nada de Josué, ¿no? Solo sabemos que murió. Y entendemos que de cuando Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida, o sea, cuando pasó el Jordán, entendemos que de ese tiempo a este sermón pasaron aproximadamente unos 30 años, más o menos, ¿no? Entonces, en realidad Josué había cumplido con el mandamiento y con la promesa de Dios de que él iba a ser quien iba a introducir a este pueblo e iba a repartir las ciudades. O sea, ya estaban en la tierra prometida. Aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham muchísimos años antes, como alrededor de 470, un poco más, 500 años antes, igual y no, más, mucho más, como unos 600 y cacho, porque Israel estuvo 400 a 430 años en Egipto. De la salida de Egipto estuvieron 40 años en el desierto, 30 años del momento en que ya habían entrado a la tierra prometida, y de Egipto a Abraham, pues habrán pasado unos, no sé, a lo mejor 200 años, no tengo el cálculo exacto, ¿no? Pero ya habían pasado muchos años de aquella promesa que Dios le había dado a Abraham de que su parentela iba a habitar en esa tierra, y ya estaban ahí, ¿no? Ya había cumplido Dios la promesa de establecer a su descendencia en este lugar, ¿no? Cuando hablamos de la tierra prometida, normalmente pues hay un malentendido de lo que significa espiritualmente. La tierra prometida en sí no es cuando tú te conviertes. Cuando tú te conviertes es cuando sales de Egipto. ¿Okay? Pero espiritualmente la tierra prometida implica el momento en el que tú has entrado de lleno al plan que Dios tiene para ti, o sea, a la voluntad de Dios. O sea, tú te conviertes, pasas por un trayecto llamado desierto en el cual Dios permite pruebas donde lo único que está manifestándose es si verdaderamente eres creyente o no. Y todo lo que no sirve va muriendo en el desierto hasta que sales de ahí, entras al proyecto de Dios como una persona ya habiéndose despojado de su antigua naturaleza. Y entonces entras al proyecto en la tierra prometida. Esto significa la tierra prometida. Pero la entrada a la tierra prometida no es el final de nuestro trayecto, sino es solo el inicio de nuestra voluntad rendida hacia Dios. Todo esto con el propósito de conquistar todos los aspectos equivocados en nuestra vida para completar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, conquistar la tierra prometida es como dice el apóstol Pablo, cuando dijo en 2 de Timoteo al final, que es el testamento que Pablo le ofrece a Timoteo, que le dice que ha peleado la buena batalla, ¿no? Que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe. O sea, tú entras a la tierra prometida y todavía ahí debes conquistar aspectos en tu vida, ir teniendo victoria hacia ciertos pecados, hacia ciertas debilidades, con el propósito de terminar esta carrera. El pueblo de Israel, cuando Josué da este mensaje, todavía le faltaban ciertas áreas o ciertas regiones para conquistar. Pero Josué ya era de edad avanzada, o sea, simplemente les dijo, ya cada uno en su región, en la heredad que le corresponde, cada uno ya vaya conquistando lo que está a su alrededor. O sea, en realidad esto es lo que faltaba por conquistar, ¿no? Y entonces Josué
al entender que él ya va a partir con el Señor, que ya es el último mensaje, convoca a todo el pueblo para darle este último sermón, el cual vamos a empezar a leer desde Josué 24 del 1 al 13, aunque yo le voy a ir diciendo a David que se detenga en ciertos versículos para yo explicar algunas cosas. David, por favor, si puedes apoyarnos leyendo. Josué 24 del 1 al 13. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte del Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, David, gracias. Ok. Dice que Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y todos se presentaron delante de Dios. ¿Ok? Este lugar donde los reunió, porque ya habían entrado a la tierra prometida, pudo haberlos reunido en cualquier lugar. Pero en realidad este lugar, Siquem, es el primer lugar donde Abraham erigió un altar a Dios. O sea, imagínate, es el lugar donde, según el Génesis, el capítulo 12, ahí Dios le da una promesa a Abraham de que su descendencia habitaría en esa tierra. Qué loco, ¿no? Y Josué, sabiendo esto seguramente, o si no guiado por Dios o por el Espíritu, los convoca en este lugar. A los ancianos, a los príncipes, a los jueces y sus oficiales. Y entonces les empieza a explicar sobre su pasado, sobre sus antepasados a todos ellos, ¿no? Dice, y dijo Josué a todo el pueblo: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. O sea, les está diciendo quiénes eran sus antepasados. Personas como el mundo, viviendo cosas del mundo, totalmente extraviados y perdidos. Y todo esto que vamos a estudiar, en realidad lo vamos a relacionar con cada uno de nosotros. Así estábamos nosotros, sirviendo a dioses extraños, quién sabe qué cosas por ahí. Y dice la Biblia: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces aquí Dios nos explica cómo por su pura gracia toma a Abraham, un hijo de Taré, que era un incredulazo así. De hecho, Taré significa retardar o retraso, y él retrasó el plan de Dios para la vida de Abraham, ¿no? Entonces, toma a Abraham y le dice, le da las promesas y le dice: y te di a Isaac, y le di a Isaac, ¿no? O sea, la línea por la cual iba a venir la descendencia del Mesías, la línea de la salvación, ¿no? Y después le dice: a Isaac le di a Jacob y a Esaú. O sea, Isaac tuvo dos hijos. Uno que pertenece a la línea mesiánica, que en este caso es Jacob, pero el otro, que es Esaú, que representa todo aquello que es falso delante de Dios. Dice aquí, fíjate: y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese.
O sea, Esaú representa todo el esfuerzo humano sin fe. Todo lo que aparenta ser espiritual, pero que en realidad es un esfuerzo humano. O sea, está tremendo esto. O sea, en realidad tú recuerdas que Esaú persiguió a Isaac porque había celos, ¿no? Entonces, al final Jacob obviamente cometió algunos errores, ¿no? Pero bueno, así como cualquiera de nosotros comete errores, al final él pudo arrepentirse, ¿no? Y ese es el propósito. Porque Jacob, aún con sus errores, por la gracia de Dios, él representa la línea mesiánica, o sea, representa la promesa de la salvación. Y esto es importante porque en realidad Dios nos está aquí recordando nuestro pasado, diciéndonos, tú no hiciste nada, ¿eh? Tú no hiciste nada para que hoy puedas ser llamado mi hijo y que hoy tengas la oportunidad de servirme. No se trata de tu esfuerzo, se trata de un rendimiento total de tu corazón para que puedas servir. ¿Ok? Bueno, vamos a leer los siguientes versículos, por favor, David. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Hasta ahí, por favor, David. Hasta ahí, David, por favor. Leímos Josué 24 del 5 al 7. Ok, bueno, como estábamos explicando, en realidad Josué les dice, este era tu pasado, esto era tu antepasado, de aquí provienes, no se te olvide. O sea, no eres mejor que todos estos pueblos que están a tu alrededor. Acuérdate que tus antepasados eran personas como estas que tú ves a tu alrededor. Y yo tomé a tu padre Abraham de ahí, por gracia. Y seguí la línea por medio de Isaac y por medio de Jacob. Y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. O sea, llegaron al momento crucial donde Dios llega para salvarlos. Con el propósito de tomar un pueblo para sí y mostrarle al mundo que aunque haya pueblos iguales, tú puedes ser diferente si permites que Dios sea el que te saque de Egipto, o sea, de este mundo. Que Dios puede salvarte, ¿no? O sea, la salida de Egipto representa la salvación del pueblo de Israel y de nosotros los creyentes, como les comentaba hace un rato. Ok, bueno, le está diciendo al pueblo de Israel, acuérdate que te salvé. O sea, no se te olvide de dónde venías, pero también acuérdate que yo te salvé de Egipto. Y después le dice, y te hice caminar por el desierto, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, el desierto es ese lugar donde vienen las pruebas iniciales en tu vida cristiana para confirmar la fe del creyente. ¿Ok? Con el objetivo de despojar lo que no es útil para Dios. O sea, Josué le está explicando al pueblo todo su camino de la incredulidad hasta llegar a la tierra prometida. Y le está explicando paso por paso qué es lo que él ha hecho por cada uno de ellos, para que no se les olvide. ¿Ok? Bueno, en realidad yo creo que Dios nos está llamando al corazón a cada uno de nosotros para recordarnos quiénes éramos y de dónde nos ha sacado. Y que aún a pesar de las pruebas, Él ha permanecido fiel. Ha ido despojando lo que no es útil para Él. Bueno,
Vamos a leer el siguiente versículo, Josué del 24 del 8 al 10. Aprovechando, lee estos versículos, por favor, David. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis sus tierras, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Hasta ahí, David, gracias. Ok, fíjate, dice, yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, o sea, todavía no pasaban a la tierra prometida, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, ¿no? O sea, acuérdate cuando Dios te acabas tú de convertir e inexplicablemente Dios te iba dando la victoria en ciertos aspectos con el propósito de que tú pudieras vivir pleno en la voluntad de Dios. Yo me acuerdo mis primeros meses de creyente, donde había un ataque mental en mí de que Dios no existía. Yo como creyente yo ya me había arrepentido. Y venían a mi mente muchos insultos hacia Dios, porque yo en mi incredulidad es lo que hice. Yo no nada más decía que Dios no existía, sino que además insultaba a Dios, me burlaba de Él, y cuando hablaba con Él, yo tenía palabras de insulto hacia Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, pues obviamente abandono toda mi vida, pero después de unos meses empecé a vivir ciertas ideas, pensamientos, ataques en mi mente de mi antigua naturaleza sobre lo que yo era antes, ¿no? O sea, negando a Dios, venían insultos en mi mente hacia Dios y era una lucha interminable. Y yo pude ver cómo Dios fue dándome la victoria hacia esto con el paso del tiempo, hasta que pues el día de hoy pues, ese tipo de pensamientos pues ya no existen. Espero no estarlos invocando. Es broma. Entonces, en realidad, como Dios, cuando todavía no entramos de lleno a la voluntad de Dios en servicio, Dios está permitiendo estos aspectos para darnos la victoria y poder ver su mano, ¿no? Y también más adelante dice que se levantó después de esto Balac, hijo de Zippor, que peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, o sea, un profeta falso, que los empezó a maldecir, ¿no? Y la realidad es que, no sé si te acuerdas, digo yo sí me acuerdo, que también en mis inicios de mi vida como creyente, yo empecé a sufrir mucha persecución, tanto de personas de mi trabajo, de familia, de amistades, que se burlaban y yo veía cómo deseaban mi mal. Me acuerdo mucho en un trabajo que un jefe no se cansaba de maltratarme y yo la verdad es que pues siempre guardando mi corazón, pues Dios me dio victoria al final de esto, porque al final de los días en ese trabajo a él pues lo corrieron literalmente y a mí me ofrecieron irme a otra sucursal a seguir vendiendo casas. Y al final de los días este jefe se acercó a mí y me hizo una pregunta que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿tú quién eres? Me dijo. Y yo le dije, ¿por qué?
es que durante meses te molesté, intenté hacerte daño y tú siempre me respondiste de una manera tranquila. Estuviste fiel a mí aquí hasta que cerramos esta sucursal, no te fuiste, todos los demás se habían ido, menos yo, y todos los demás eran sus cuates, yo no, y yo me quedé hasta el final en esa sucursal hasta que cerró. Y él me decía, ¿quién eres tú? Y yo le dije, pues soy una persona que sirvo a Dios, que amo a Dios, y todavía tuve la oportunidad de compartirle. Bueno, ahorita recordando ese momento, cómo la fidelidad de Dios, a pesar de que las personas te quieren maldecir, o te quieren hacer daño, Dios no permite que te pase nada. Y esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando llegó este falso profeta y los quiso maldecir. Y Dios no lo permitió, al contrario, al final terminó bendiciéndolos. ¿Qué impacto? O sea, en realidad yo al compartirles este mensaje solo estoy recordando el trayecto de Dios hasta el día de hoy. Bueno, vamos a leer los siguientes versículos de Josué 24 del 11 al 13, donde entonces ya Josué les explica cómo es que pasaron al río, del río, mejor dicho, a la tierra prometida. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Bueno, gracias David. Bueno, después de estas grandes pruebas que Dios permitió al pueblo de Israel, llegó el momento en el que Josué los introdujo a la tierra prometida. O sea, les está recordando Josué al pueblo. Recuerden que pasamos el río Jordán. ¿Y cómo lo pasamos? O sea, detuvo Dios la corriente del río para que pudieran pasar. Y de verdad yo quiero que medites en lo siguiente. A veces minimizamos los milagros de Dios. Pero quiero que sepas que el río se detuvo y pasaron alrededor, no sé, entre 1 millón y 2 millones de personas. La Biblia enseña que cuando salieron de Egipto eran 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Claro, muchos de ellos murieron, pero tuvieron descendencia. Entonces pon tú, 1 millón de personas entraron. No lo sé. Y te cuento esto porque a veces nuestra idea del paso del río Jordán es, pues pasaron 10, ¿no? Pasaron 20 personas o 1,000. No. Pasaron alrededor de 1 millón de personas. Y en realidad, para que tú puedas estar en la voluntad de Dios, ve el milagro que Dios tuvo que hacer. Y me encanta cómo es que Josué lo explica, ¿no? O sea, dice, y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos y muchos seos más, ¿no? Y dice que todos los entregó en vuestras manos. O sea, cuando tú entras a la tierra prometida, en realidad Dios va a seguir dándote la victoria, seguirá guiándote. O sea, tienes la certeza de que así seguirá siendo.
Y dice después, que aquí es la parte interesante, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, todo depende de Dios. El mundo nos enseña que tienes que esforzarte para cumplir, para hacer, para tener, para obtener. Y Dios dice, yo tengo un plan para tu vida en el cual tú no tienes nada que ver. Donde te voy a entregar una tierra en la cual tú no trabajaste. Tú no plantaste. Y vas a comer de lo que yo te doy. O sea, en realidad, la vida con Cristo no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Dios ya tiene preparado algo de antemano para ti, el cual tú vas a ir descubriendo conforme vayas rindiendo tu voluntad. Pero si tú no rindes tu voluntad, ese plan nunca va a llegar. Jamás va a llegar. No hay manera. Si tú sigues caminando en ti, estás viviendo el plan que tú tienes para ti disfrazado con Dios. Hoy estamos en un tiempo donde el diablo ha engañado de tal manera al creyente que ya nadie busca el plan de Dios para su vida. Lo que buscamos ahora es que Dios se adapte a lo que yo necesito, a lo que yo creo que necesito. O sea, Josué les está diciendo, o sea, aguanten, recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros no hicimos nada porque cuando nosotros peleábamos contra los pueblos, en realidad no los vencíamos nosotros, nos vencía Dios, porque dice aquí, y envié delante de vosotros tábanos, avispas, los cuales los arrojaron delante de vosotros. O sea, en realidad ni siquiera ustedes pelearon. Sí, ustedes pelearon porque pues la realidad es que ese era el punto, pero para que entendieran cómo es que Dios iba a hacer la obra. Ustedes simplemente eran un instrumento. No es que ustedes por su habilidad en la espada mataran a las personas. Bueno, no es por tus habilidades que tienes, que has adquirido en este mundo, por lo cual tú puedes servir a Dios. No. Yo se lo he compartido a mis discípulos una y otra vez y ahora se los abro a todos ustedes. Yo le tenía pavor al público. Pararme a exponer en una materia, hablar en público era algo para mí imposible. Me daba temor, me quedaba pasmado así. Y bueno, pues hoy Dios lo puede hacer por mí. Y he de confesar que al principio consideré que esto era algo que yo estaba haciendo y de repente me empecé a enorgullecer hasta que Dios me recordó, acuérdate que tú no te gustaba. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos. O sea, espérate, no te enaltezcas. Todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. Vamos a leer el siguiente versículo, Josué 24 del 14 al 15, que son los versículos centrales. Del 14 al 15.
Josué 24 del 14 al 15. Permítanme, por favor. 24 del 14 al 15. No te preocupes. De hecho fue el primero que leímos, igual y ahí lo tienes. Por favor, David. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ya después de recordarles Josué todo, les dice, ahora pues, temed a Jehová. O sea, reverenciar a Dios. O sea, exalten a Dios. Humíllense y dejen que sea Dios quien lo haga. Y servirle con integridad y en verdad. Utiliza dos palabras clave. ¿Quieres servir a Dios? En integridad y en verdad. No servir a Dios como tú quieres. No como te venga en gana. No. En integridad y en verdad. Y después les da un mensaje profundísimo, descubriendo el corazón de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. O sea, toda esa naturaleza antigua que tienen, todo ese antepasado que tienen, ya déjalo. Ya deja de servir a eso. Yo sé que todavía existe dentro de ti eso, le está diciendo Dios, le está diciendo Josué al pueblo. Yo sé que todavía hay dioses ajenos dentro de ustedes, entre ustedes. Yo lo sé. Y Dios lo sabe. Ya deja de servir eso. Y sirve a Dios. O sea, les descubre la verdad. ¿Quieres servir a Dios? En integridad y verdad. Pero ahí te va la verdad. Esta es la verdad. Que todavía estás sirviendo a dioses ajenos. ¡Pum! O sea, imagínate. Tremendo. Josué expone así la realidad de la vida del pueblo de Israel. Y dice, y si mal os parece servir a Dios, o sea, y si todavía después de todo lo que Dios ha hecho, ¿crees que servir a Dios es en vano? Entonces hace una sentencia. El mensaje central de todo esto les dice, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, elige tú. Ya Dios hizo todo por ti. Dios ya penetró hasta lo profundo de tu ser con su espada y llegó hasta tu voluntad. Elige tú. Escoge tú a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a los dioses de los amorreos, ¿o a quién vas a servir? ¿Vas a seguir sirviendo a tu orgullo? Que porque antes eras deportista, entonces seguirás viviendo de tus sueños de deportista y exaltando eso. Es que cuando yo era incrédulo jugaba muy bien fútbol, y recordando eso, menospreciando lo que Dios ha hecho por ti.
hace 2 días falleció un músico que se llama Marciano Cantero, que era el bajista de una banda que se llama Enanitos Verdes. Yo crecí con eso, desde niño. Mis hermanos siempre lo han escuchado y hasta el día de hoy lo escuchan. Y yo crecí con eso. Y escuché prácticamente todos sus discos hasta que me convertí. Perdón. Y... permítanme un segundo. Ya, gracias. Y entonces cuando recibo la noticia o la leo, pues sí fue un momento así como complicado porque pues es algo con lo que yo crecí. Y en cierta manera, pues era algo que me gustaba mucho. Y al ver la reacción de algunas personas cercanas a mí al fallecimiento de esta persona, porque fue de dolor profundo, yo dije, wow, sin duda a mí también, pues qué mala onda que falleció una persona. Y de hecho empecé a recordar muchas canciones que escuchaba, que fue una noticia, pues estaba joven, tenía 60 años. Y yo pudiera ahorita dejar que esta noticia inundara mi corazón y me volviera nostálgico y querer empezar a escuchar canciones de aquel, porque verdaderamente sí fue algo con lo que yo crecí, con lo que yo viví durante muchos años. Pero digo, pues no. O sea, sí recuerdo canciones, Padre, pero pues no voy a caer en esta trampa de mi corazón de irme hacia ese lugar y tratar de recordar y... ¿no? Y entonces Josué, después de decirnos todas estas palabras, declara algo increíble. Hagan lo que quieran, casi les digo. Yo sé que lo están haciendo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y entonces el llamado ahorita es que cada uno de nosotros, así como Josué, no por emociones, sino con conciencia, en integridad y en verdad, decidamos servir a Dios por medio de Jesús. Bueno, vamos a leer Josué 24, del 16 al 21, por favor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también servimos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. A ver, detente ahí tantito. O sea, mira, ¿qué pasa cuando Josué les dice estas palabras? O sea, les pega. Y entonces el pueblo responde: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y entonces le repiten lo que Josué dijo. O sea, Él fue el que nos sacó de Egipto y Él fue el que nos sacó de la casa de servidumbre, hizo grandes señales y anduvo con nosotros entre estos pueblos y los arrojó, ¿no? O sea, le repiten esas palabras. Y fíjate lo que les contesta Josué. O sea, yo cada vez que leía este pasaje no entendía muy bien por qué Josué les contestaba esto. Por favor, David. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová,
porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieseis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después de que os ha hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Hasta ahí. O sea, Josué les dice, no se equivoquen. No pueden servir a Dios así. Ustedes no pueden servir a Dios. Necesitan de toda la gracia de Dios para servir. No se trata de que quieras nada más por obtener algo a cambio, por ser alguien. Hay muchas personas que quieren ser maestros de la Biblia o pastores por el hecho de ser maestros y pastores, no por el hecho de servir a Dios. Hacemos las cosas cristianas por el hecho de que es lo que debemos hacer. Porque, pues, ¿qué van a decir si no lo hago, no? Pero no por el hecho de servir a Dios. No por amor a Dios. Ya todo lo hacemos mecánico. Tengo que hacer esto. Tengo que ir al discipulado. Tengo que ir a la predicación. Esto. Aquello. Pero en realidad nuestro corazón está bien lejos de Dios. Y eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. No vas a poder servir a Dios así. Porque Él es un Dios santo y celoso, que no tiene nada que ver contigo, con tu maldad. Tu maldad no tiene nada que ver con Dios, le está diciendo. ¿Cuántas veces yo he sido testigo de personas que hablan mal de alguien? Y cuando están frente a esa persona, hola, ¿cómo estás? Y yo lo veo y digo, Dios mío. Mi corazón justiciero dice hipócrita. Pero mi corazón rendido a Dios dice, Dios, ¿cuántas veces he hecho esto yo también? Y reacciono y si me acuerdo en ese momento que yo hice eso, pido perdón. Pero la gente cree que así puede servir a Dios. Hola, ¿cómo estás? Y por atrás toma, oye, es que ese cuate quién sabe qué. Y especialmente a los que sirven. Las personas más juzgadas en las iglesias son los pastores. Que por qué no hace esto, que por qué no hace aquello, que por qué toma esas decisiones, que esto, que por qué no trabaja, dicen unos. Que por qué no trabaja el pastor, dicen. Si entendieran lo que es el servicio a Dios, entenderían que este trabajo es mucho más pesado que cualquier trabajo que tú puedas tener para el mundo. Pero como no sirves a Dios con un corazón íntegro, no lo puedes entender. Por eso juzgas y dices que no trabaja. Porque tu corazón es del mundo, no es un corazón para Dios. Y Josué le está diciendo al pueblo, yo sé verdaderamente lo que hay en su corazón. Yo sé que lo que están queriendo muchos de ustedes es, ya que se calle este cuate para nosotros hacer lo que queramos. Al fin ya tenemos la tierra prometida, ¿no? Pues si ya estamos aquí, a ver quién nos va a sacar de aquí, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y todavía el pueblo le dice a Josué, no,
sino que a Jehová serviremos. Es verdad que muchas de esas personas que dijeron estas palabras sí lo dijeron de corazón. Sí verdaderamente sus vidas se consagraron hacia Dios a partir de ese momento. Esa es una realidad. Pero el grueso del pueblo, no. Y Dios lo sabía. Y entonces, Dios guía a Josué a decirle estas palabras de Josué 24, del 22 al 24. Por favor, David. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. O sea, Josué les dijo: el pez por su propia boca muere. Ustedes lo han dicho. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que dijeron que eligieron a Dios. O sea, tú lo dijiste. Y entonces Josué ya cambia el discurso en este momento. Aunque repite lo mismo, lo hace con un amor ya profundísimo. Ok, bueno, si esto has elegido, quita pues ahora los dioses ajenos que están delante de vosotros o entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Fíjate cómo termina aquí Josué: Dios de Israel. O sea, su Dios. O sea, enfatiza ya el hecho que ese Dios es Dios de ellos. ¿Ok? ¿Quieres servirlo? Ya quita todo esto que te hace daño. Si tú dices que crees en Dios, que lo amas, que predicas su nombre, ok. Ya quita esta confianza falsa que tienes hacia otras cosas en vez de a Dios. Yo no sé, Dios, qué te esté diciendo a ti. Pero mientras yo estudiaba esto, cuando yo estudio esto, yo siempre le pido a Dios que me muestre algo específicamente a mí. Y hoy en la mañana que me levanté, volví a orar, estaba repasando esto. Y entonces en ese momento se me reveló lo que era para mí. Yo amo a Dios, o eso digo, y lo sirvo. Pero mientras estaba en la mañana pensando en todo esto, pude descubrir mi corazón. Dios pudo descubrir mi corazón. Y me hizo ver que en la gran mayoría de las ocasiones he puesto mi confianza en el dinero que tengo. Que para tomar decisiones volteo hacia mi cuenta o si mis tarjetas están bien. Y yo podría pensar, bueno, pues Dios me ha dado este dinero, Dios ha permitido que yo lo tenga, pues entonces pues es lo que Dios me ha dado, ¿no? Pero en realidad Dios me descubrió que algunas de las decisiones que tomo son volteando a ver eso y no buscando la guía absoluta de Dios en mi vida. Y la verdad, te lo digo sin vergüenza,
porque ya me arrepentí. Pero sí te lo digo con tristeza, porque en realidad Dios me mostró claramente dónde estaba mi corazón, sirviendo a un Dios ajeno. Y me dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están delante de vosotros. Vuelvo a repetir, yo no sé, Dios, qué te esté mostrando a ti, pero seguramente Dios quiere mostrarte algo. Y todavía al final el pueblo le dice a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bueno, es tiempo de que medites, de que antes de decir estas palabras seas consciente de lo que implica estas palabras. Si verdaderamente no estás dispuesto a servirle y a obedecer su voz, ni le juegues al loco. No lo digas. Mejor pasa de largo, sigue sirviendo a otros dioses, aunque algún día tendrás tu cosecha, pero no te atrevas a que emocionalmente te comprometas con Dios, porque esto puede traer más problemas aún. Vamos a leer, por favor, Josué 24 del 25 al 28, por favor. Entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque eres el Dios santo. No, del 25 al 28, por favor. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Bueno, y entonces dice que Josué hizo pacto con el pueblo en ese momento, ¿no? Y les dio estatutos y leyes, o sea, les volvió a decir lo que Moisés les había enseñado. Y entonces nada más dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, o sea, hizo unas pequeñas anotaciones dentro de este libro de lo que les había dicho, ¿no? O sea, recordándoles, este es su Dios santo. Y dice después que tomó una gran piedra y levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Tomó una gran piedra Josué. No dice una piedra, dice una gran piedra. En el hebreo es la palabra eben, eso es piedra. Y eben tiene una raíz que creo que es ban, no me acuerdo ahorita, pero esa palabra, esa raíz, uno de sus significados es maestro. Entonces Josué tomó esa gran piedra, tomó esa gran piedra y la puso como testigo. Esta piedra representa a Cristo. Josué, que su nombre significa igual Dios salva, lo mismo que el nombre de Jesús, tomó esa gran piedra en representación que Él no era quien les había salvado, sino había sido Dios.
Había sido el Cristo quien les había dado esa tierra en posesión. Y la puso ahí como testigo debajo de la encina, en el santuario de Dios, y les dijo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo. O sea, Dios ha visto todo. Y Él, o esta piedra, será testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. O sea, delante de Dios está la verdad. Ten cuidado. No quieras engañar a Dios, porque hay un testigo que es Jesús, el que ve todo. Él va a ser el testigo contra ti, en el sentido de que no estás viviendo en la verdad, o de que sí estás viviendo en la verdad. Y Josué obviamente declara esta gran verdad: no lo salvé yo, lo salvó Dios. Aunque mi nombre signifique eso, yo no fui. Yo soy un siervo nada más. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y Josué, en un sentido, está declarando las mismas palabras que el apóstol Pablo. Josué sabía que ya iba a morir, que ya había hecho la voluntad de Dios. Josué ya estaba acabando la carrera. En realidad, cada uno de nosotros, cuando vive la voluntad de Dios y está llegando al fin de su vida, va a poder decir estas palabras. Pero si no, en realidad, no podrás. No podrás decir que has servido a Dios. Dice el apóstol Pablo, y en un sentido es lo que Josué está diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, para que sepan si quieren leerlo después. Pero en realidad, Josué les está diciendo esto. Y al final les dice, o dice que Josué envió al pueblo cada uno a su posesión. O sea, Josué les dijo: vaya cada uno, según conforme a sus palabras. Vaya cada uno al plan que Dios tiene para su vida y conquiste esa región. Acabe la carrera. Guarden la fe. Y hoy es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Yo sé que es difícil aceptar que no estás sirviendo a Dios. Yo sé que es difícil aceptar que estás sirviendo a cualquier otra cosa. A tu trabajo, a tu esposa o esposo. Porque esto está bien delicado. Porque puede ser que estés viviendo para algo que aparentemente es honorable. Para tu familia, para tu mujer, para tu esposo, para tus hijos. Puede ser que estés viviendo para la iglesia, para el pastor, para tu trabajo, ¿no? Pues es mi trabajo, pues si no, ¿quién mantiene mi casa, no? Puedes estar sirviendo a cualquier cosa, disfrazado de Dios. Y en realidad aquí Dios nos está diciendo: ojo. Ojo, porque es posible que estés sirviendo a un Dios extraño y no lo quieras reconocer. Y Dios dice: mira,
Escoge hoy a quién vas a servir. Si a todo eso o a mí. Ahora, ¿qué te garantiza Dios? Algo que nada de lo que estás haciendo te puede garantizar, que es paz, que es amor, que es plenitud, que es gozo, que es esperanza. Nada de lo que estás... Mira, yo amo a mi mujer con todo mi corazón. Pero ella no es mi felicidad. Y te estoy poniendo un ejemplo así bien alto, ¿eh? Yo amo a Josué con todo mi corazón, pero él no me hace feliz. El único que ha logrado hacerme feliz en esta vida es Dios. Y hablo de felicidad real, el gozo real, no la apariencia de las risas. No. Es más, mis momentos más gratos en la vida no han sido riéndome. Han sido en quietud, a veces hasta con lágrimas, viendo toda la profundidad de Dios, todo su amor, solo, en oración, leyendo la Biblia. Ahí han sido los momentos más gratos de toda mi vida. Dios y yo. Y digo solo hablando de términos humanos, porque en realidad no estoy solo. Y te comparto esto para que le permitas a Dios escudriñar tu corazón y dejes de vivir por todo aquello que no es Dios, e invitando a Dios a que siga tu proyecto. Te invito mejor a que renuncies a todo y sigas el proyecto de Dios, y entonces descubras todo lo que Dios tiene añadido para ti. Bueno, vamos a dejar el estudio aquí el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, por favor puede enviarla. Y vamos a dar gracias, y porque voy a dar un mensaje al final que tengo que decirles todavía. Vamos a dar gracias. Oscar, por favor, si nos puedes ayudar. Dios, gracias por este día, gracias por este estudio, gracias por abrir los ojos a esta elección que nosotros hicimos, ¿no? El servirte, el elegirte como Dios, el haberte invitado a nuestra vida a gobernar, y gracias por abrirnos estos ojos a entender que debemos de ser fieles a ti. Señor, llévanos a aprender de ti. Eres amoroso y lo entendemos, y nos lo irás enseñando, pero gracias porque esta parte de saber a quién servimos realmente, a pesar de que tú eres nuestro Dios, nos has evidenciado, Padre. Gracias por la vida de la gente que te sirve fielmente predicando tu palabra, y por aquellos que acompañan a este servicio en otros ramos, Señor. Tú bendice esta iglesia, y llévanos a ser copartícipes del crecimiento de ella, ¿no? Siendo dadores económicos, de tiempo, de participación, Señor. Por Jesús te agradecemos esto y te lo pedimos. Amén.